El Tribunal Contencioso Electoral decidió revocar la resolución dictada por el Consejo Nacional Electoral y dispuso que este Consejo proceda a la inscripción del movimiento Sociedad Unida Más Acción Suma. Está con nosotros el doctor Mauricio Rodas, líder fundador del movimiento. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo, muchas gracias por la invitación. Bueno, la constancia a veces vence lo que la dicha no alcanza, y tal vez algún recálculo electoral de los dueños del país. En todo caso, su tenacidad ha triunfado. Pero este ha sido un proceso tortuoso hasta el final. ¿Cómo logró finalmente que se reconozcan las 1.318 firmas que le faltaban? ¿Cómo se hizo? Alfredo, el Tribunal Contencioso Electoral dispuso la realización de una diligencia pericial para revisar un muestreo del 10% de las poco más de 6.300 firmas que el movimiento Suma estaba reclamando por haber sido indebidamente eliminadas. Y de esa diligencia se pudo comprobar que en efecto muchas de esas firmas debían ser válidas, y haciendo una proyección de ese muestreo entonces se llegó a la determinación de que el movimiento Suma superaba el número de firmas necesarias. Yo quiero comentarle, Alfredo, que esta fue una lucha durísima de varios meses. Tuvimos que superar toda clase de obstáculos que se pusieron en nuestro camino para impedir que el movimiento Suma sea calificado. Como usted bien dice, nosotros nunca bajamos los brazos, nunca nos dimos por vencidos, luchamos con tenacidad, con constancia, y finalmente la justicia ha triunfado. El movimiento Suma va a participar y seremos la única alternativa realmente nueva, realmente fresca, y que represente el centro progresista en las próximas elecciones en el Ecuador. Adelante, entra en un detalle, pero el tribunal usó algo de un muestreo subjetivo razonado. O sea, realmente el peritaje completo no se pudo hacer en el tribunal porque no estaban listos. El Tribunal Contencioso tuvo que tomar otra decisión, eso lo hicieron peritos de la policía. O sea que hasta el final realmente hubo la intención de impedir que se realice una comprobación de las firmas que faltaban. Bueno, de hecho la diligencia pericial se concretó al tercer intento, porque en los dos anteriores no se pudo realizar. Primero, porque el Consejo Nacional Electoral pidió una revocatoria de esta diligencia para tratar de evitar que se realice la revisión de estas firmas. Y en la segunda ocasión, solamente el CNE habilitó una computadora para revisar más de 6.300 firmas, lo cual era imposible. En esta tercera oportunidad, el Tribunal Contencioso Electoral ordenó que el CNE habilite 15 computadoras, 4 administradores del sistema, los respectivos operadores de las computadoras también, para revisar un muestreo aleatorio del 10% de las 6.300 firmas que estábamos reclamando, y nombró para el efecto a peritos de la Policía Nacional, quienes emitieron su informe justamente estableciendo que muchas de esas firmas en realidad eran válidas, y con ellas el movimiento Suma superaba el número de firmas necesarias para ser aprobado. Dramáticamente con 118 creo. Bueno, en todo caso están listos para la contienda electoral. Habrá candidatura presidencial, será con el apoyo del PRE, con el apoyo de Concertación, van a ir solos. ¿Cómo es la decisión? Alfredo, nosotros hemos recibido la propuesta de apoyo de diferentes partidos políticos, incluyendo el PRE. Nosotros agradecemos esas invitaciones, pero hemos decidido no aceptarlas, justamente manteniendo la esencia del movimiento Suma de ser la única alternativa nueva, la única alternativa fresca, una alternativa completamente diferente a los partidos tradicionales. Nosotros nos encontramos en efecto en conversaciones con el movimiento Concertación, con quienes compartimos características similares, ser un movimiento nuevo y ser también un movimiento del centro político. La decisión en principio del movimiento Suma es presentar candidatos propios a la presidencia, a la vicepresidencia, a la Asamblea Nacional y al Parlamento Andino. Tendremos que realizar los procesos de elecciones primarias de manera muy breve. De hecho, ya hemos establecido que será el 10 de noviembre el día en que realicemos el proceso de democracia interna para elegir a nuestros candidatos, todos los cuales van a representar una visión nueva, una visión de futuro para el Ecuador. Ahora, ¿en qué sector del tablero político se ubica Suma? ¿Centro, derecha, izquierda? Nosotros representamos el centro progresista, Alfredo. Estamos en contra de posiciones radicales. El concepto ideológico que está impulsando el movimiento Suma es el modelo de gobierno responsable, que es un concepto moderno, es un concepto innovador, que justamente pretende dejar atrás las viejas categorías de izquierda y derecha que ya no aplican a la realidad contemporánea. Para nosotros lo importante no es que una política sea de izquierda o derecha, sino que sea responsable. Eso es lo que realmente le interesa a los ciudadanos.
ciudadanos, y el movimiento Suma está impulsando esta visión en línea con los países que más están creciendo en América Latina: Brasil, Chile, Uruguay, Costa Rica. Esa es la línea que también queremos aplicar nosotros y impulsar al Ecuador como el líder de América Latina en calidad de vida. Bueno, pero de alguna manera todos se ubican en el centro progresista, porque sobre las propuestas concretas, por eso se dice, bueno, Correa se presenta como socialista, pero lo acusan los de izquierda que de derecha. A su vez, Lasso hace planteamientos que podrían ser tomados como de izquierda. Ahora, eso es porque realmente, no solo en el Ecuador, sino en la mayor parte de los países, los electores que deciden no son ni de derecha ni de izquierda, son electores flotantes que son los que determinan la elección. Incluso hasta en los países europeos, donde por la cultura de la gente hay definiciones ideológicas, pero esto en el fondo no es una nueva forma de populismo. No, en lo absoluto, Alfredo. De hecho, el modelo de gobierno responsable que estamos impulsando nosotros representa la antítesis del populismo y del autoritarismo. Justamente lo que usted señala revela lo relativa que es esta disputa de izquierda y derecha, que, insisto, no tiene ninguna aplicabilidad práctica en el mundo contemporáneo. Los países que más están avanzando en América Latina son aquellos que lograron romper esta trampa que representa muchas veces la disputa entre izquierda y derecha, que además dificulta la generación de consensos que son tan importantes para que un país pueda generar bienestar. En ese sentido, el modelo de gobierno responsable tiene 25 puntos muy concretos que definen nuestra posición ideológica respecto a aspectos fundamentales. Por ejemplo, nosotros consideramos que el gobierno debe ser un actor protagónico, fundamental en el desarrollo social. Debe tener como objetivo fundamental la superación de la pobreza, garantizando el acceso a educación, salud y demás servicios básicos, no solo en cantidad, sino también en calidad. Aquí vemos un gobierno, insisto, como un actor protagónico. Pero en el campo económico, en cambio, no vemos un actor protagónico al gobierno. Lo vemos, lo concebimos como un regulador efectivo, que debe generar condiciones de estabilidad y seguridad jurídica para que sea el sector productivo privado el gran motor de la economía, a diferencia de lo que ocurre actualmente en el Ecuador. Creemos que se debe apoyar de manera fundamental a las pequeñas y medianas empresas para que sean las grandes generadoras del empleo digno y bien remunerado que con urgencia... Pero por estos dos puntos concretos, por ejemplo, en la primera parte de la cuestión social, ¿cuál sería su planteamiento? ¿Cuál es el planteamiento sobre el bono de desarrollo humano? Nosotros, Alfredo, hemos venido planteando desde hace año y medio una reforma integral del bono de desarrollo humano para que se convierta realmente en una herramienta efectiva de superación de la pobreza, que hoy no es. Creemos que es positiva el aumento del monto del bono de desarrollo humano. Es necesario, pero no es suficiente. Nosotros lo que estamos planteando es que, de hecho, el bono pueda ser incluso superior a $50, pero con un monto variable que dependa del número de hijos por familias. No tiene ningún sentido que el monto del bono sea igual para una familia que tiene un hijo y que sea igual para una que tiene 5 hijos. En países donde existen programas similares, el monto del bono varía de acuerdo a la composición familiar, con un límite, porque si no se estimula que las familias tengan muchos hijos. Por ejemplo, en México, en Brasil, a partir del 4º hijo el monto del bono empieza a decaer. Eso por un lado. Pero nosotros también pensamos que el bono de desarrollo humano tiene que añadir otros componentes. Por ejemplo, que los padres de las familias beneficiarias asistan a talleres sobre prevención y salud. Está comprobado que aquello mejora los niveles de salud de las familias y además le ahorra recursos al sistema de salud público. Que asistan a talleres sobre el manejo del ahorro familiar, que asistan a talleres sobre el emprendimiento de proyectos productivos, porque de esa manera estaríamos generando capacidades para que los beneficiarios del bono el día de mañana puedan superar la pobreza con base en su propio esfuerzo, que es lo que todos queremos. De esa manera, el bono sí se convertiría en una herramienta realmente efectiva para superar la pobreza. En síntesis, Alfredo, estamos a favor del incremento del monto del bono, pero creemos que además se deben incorporar estos otros elementos para convertirlo en una estrategia. Pero con el propósito de que en el futuro haya menos gente con el bono en vez de que cada día haya más. Por supuesto, generar un mecanismo de salida, de graduación del programa a través de lo que le estoy comentando. Generación de ahorro y de capacitación para que el día de mañana esas personas puedan salir de la pobreza con base en productividad y de esa manera ya no dependan del bono de desarrollo humano. De eso se trata. Ahora, justamente este problema del bono ha planteado esta cuestión de la banca, esta amenaza, incluso porque realmente quedó así, porque ya ahora no hablan de eso, de estatizar la banca, y en el asunto de las utilidades, de poner techo a las utilidades, de una serie de cosas. Entonces,
Entonces usted hablaba de la regulación, de que el Estado debe ser eficiente en la regulación. Entonces, en cuanto al asunto de la banca, por ejemplo, el presidente Correa anunció ya hace casi 6 años que iban a bajar las tasas de interés y no han bajado a pesar de que ha inyectado más dinero al mercado del crédito. Sin embargo, los bancos ganan más dinero, pero el gobierno es socio de los que ganan más dinero a través del impuesto a la renta. ¿Cuál sería su posición respecto a la situación de los bancos en cuanto a la regulación de tasas de interés, de costos de servicios y respecto a sus utilidades? Yo creo que todo aquello tiene que analizarse, Alfredo, bajo un esquema integral. No podemos aislar solamente las regulaciones relativas a tasas de interés o costos financieros sin tomar en cuenta la política económica en general. Yo creo que es fundamental que esas regulaciones obedezcan a una estrategia coherente, clara, que en la actualidad no existe. Una visión definida de hacia dónde está yendo el Ecuador y de qué manera vamos a estimular la productividad en el país. No estamos generando las condiciones de lo que señalé anteriormente, seguridad y estabilidad jurídica que, como usted sabe, Alfredo, representan elementos indispensables para que los pequeños, medianos y grandes empresarios tengan la certeza de invertir sus capitales sin riesgo, sin el riesgo lógico dentro de una actividad productiva, pero dentro de un esquema relativamente estable, que es lo que se pretende, de tal manera que se genere el empleo que el país necesita. En ese sentido, yo creo que ese tipo de regulaciones tienen que ser claras, tienen que ser eficientes y tienen que responder a un esquema integral de impulso a la productividad que en la actualidad no existe. Yo creo que es gravísimo que en el país se gobierne con el hígado, que en este caso el gobierno haya decidido afectar a un sector de la economía solamente porque un candidato pertenece a ese sector. Yo creo que el gobierno tiene que hacer su trabajo pensando en todos los ecuatorianos y qué es lo mejor para el bien común. En ese sentido, Alfredo, lo que nosotros planteamos, insisto, es definir una política económica clara, que estimule la productividad, que no dependa de factores externos como son los altos precios del petróleo, que el día de mañana pueden cambiar y pueden meter en graves aprietos al Ecuador. Creemos que los recursos del petróleo o los que el día de mañana vengan de la minería deben servir para impulsar al Ecuador hacia un modelo industrial, empezar a abandonar paulatinamente el modelo extractivista que este gobierno prometió abandonar, pero en realidad lo ha afianzado. Creo que debemos impulsar sectores como la agroindustria, como el turismo. Es ahí donde está el futuro económico del Ecuador y por eso es necesario impulsar una visión de modernidad en este país. Gracias, Mauricio Rodas, por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo, un placer.